Hermanos, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás? Aquí saludándote tu hermano David en tu canal Cristo Vive por Siempre. Suscríbete, por favor. Te lo pido y ayúdame a llevar la palabra de Dios hasta allá, hasta donde Dios quiera. ¿Cómo has estado, hermano? Yo sé que has estado trabajando, echándole ganas. Pues aquí una vez más para empezar con un tema muy importante, muy adecuado a la vida cotidiana, a las cosas de Dios, a la fidelidad con Dios, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, acaba de pasar Semana Santa, ¿sí? Muchos de alguna manera la vivieron, algunos no, pero viene de la mano esto porque el tema es enderecen sus caminos. Y de alguna manera la Semana Santa nos da esa pauta a seguir. Algunos lo toman, algunos no. Pero bueno, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad todos los días, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver este tema de enderecen sus caminos. Y eso fue una frase que dijo y un mensaje que dijo más, lo dijo un profeta muy importante, un elemento, un precursor de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar un poquito de Juan porque yo creo que es muy importante, lo menciona la Biblia, lo menciona en los 3 evangelios de 4 lo menciona, quiere decir que es muy importante porque él de alguna manera estaba preparando el camino a la llegada de Jesús, y por medio de Juan bautiza a Jesús, ¿sí? Y tal como lo vamos a ver en un momento. Pero vamos a empezar. ¿Quién es Juan? ¿Quiénes son sus padres? Sus padres, su papá fue Zacarías, fue un sacerdote, y su mamá fue Isabel, que también fue descendiente de una familia de sacerdotes. Isabel era pariente de María la Virgen, la madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, ellos no tenían hijos porque ya habían entrado a una edad avanzada. Se le agrega que Isabel era estéril, no podían tener hijos. Pero en un momento se le aparece más que nada a Zacarías, se le aparece en un templo. Él iba a hacer su servicio a Dios y se le aparece el arcángel Gabriel, ¿sí? Y le dice que sus súplicas fueron escuchadas y que iban a tener un niño, ¿sí? Y que le iban a poner Juan, que será un gran servidor del Señor, que será llamado profeta del Altísimo. Imagínate, va a ser profeta del Altísimo, que no beberá vino ni licor y estará siempre lleno del Espíritu Santo. Es más, desde el seno de su madre estará lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y él va a preparar el camino al Señor. Zacarías dudó, porque bueno, como ser humano dudó. Él ya estaba, como les decía, ya estaba en edad avanzada, entonces lo dudó, y el arcángel Gabriel le dice, sí, yo tengo este mensaje, se va a cumplir, y por no haber cumplido te quedarás mudo, no podrás hablar hasta que se cumplan todo esto que estoy diciendo. Y así fue, quedó mudo, no pudo hablar. Dice que salió del templo y a señas, y la gente pensó que había tenido una visión, y sí es cierto, tuvo una visión, pero no pudo hablar. Hasta después que le querían poner a Juan de otro tipo de nombre, y él con la escritura dijo que Juan, y se soltó la lengua y ya pudo hablar. Y le dieron gloria a Dios. ¿Ok? Eso pasó. Eso lo puedes ver en Lucas capítulo 1, del versículo 5 en adelante. ¿Qué pasó con Juan después el Bautista? En Lucas 3, versículo 3 dice: Juan empezó a caminar por toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Entonces él ya empezó a tener esa comisión, esa misión, empezó a entender
Él previamente recibió el llamado de Dios y empezó a ir caminando por esa zona, ¿sí? Empezó a predicar, a bautizar, ¿sí? Y llamar al pueblo a la conversión y al perdón de los pecados. ¿Cuál era el mensaje en sí de Juan el Bautista? Acuérdate, Juan el Bautista, ¿sí? Su mamá Isabel, su papá Zacarías, parientes de María la Virgen, entonces era pariente ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. En Mateo 3, versículo 2, podemos ver algo muy importante, el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Y ese mensaje es el título de este tema de hoy. Y eso es lo que quiero que tú veas y que yo, porque ya ha llegado el momento de enderezar nuestros caminos. Mateo 3, versículo 2 dice que el mensaje de Juan, este era el mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Se refería a Jesús, ya estaba cerca, el Mesías ya estaba llegando y tenemos que cambiar, hermano, tenemos que cambiar, renunciar a nuestras malas obras, enderezar nuestro camino. Tienes que hacerlo ya. Toda predicación debe de ser esto, del amor a Dios y de enderezar nuestro camino. Así debe ser, y el amor al prójimo. Las predicaciones son grandes y maravillosas, pero deben de centrarse en esto, de enderezar nuestro camino, dejar de estar haciendo eso que no le agrada a Dios. Y tú sabes que hay mucha gente, o a veces disfrazamos de que bueno, así soy yo y Dios me ama y así. No, hermano, endereza tu camino. Y vamos a ver en Lucas 3, versículo 10, cómo es que la gente que se acercaba a Juan, ¿sí? Y cuando escuchaban el mensaje de que renuncien a su mal camino y enderécenlo, la gente que estaba ahí le preguntaba. Vamos a ver Lucas 3, versículo 10, la gente preguntaba, ¿qué debemos hacer? No sabían qué hacer. Y Juan el Bautista les contesta: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene. El que tenga de comer, haga lo mismo. O sea, dar al hermano, al necesitado. Y continúa. Dice que vinieron también cobradores de impuestos, aquellas gente que tenían dinero, para que Juan los bautizara. Le dijeron: maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer, Juan? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Eso es lo que les está diciendo Juan el Bautista a la gente: renuncien su mal camino, enderécenlo. ¿Cómo lo hago? Así está. O sea, en pocas palabras, haz el bien al prójimo. Obedece lo que Dios te manda en sus mandamientos. Ayuda al necesitado. Si ves que alguien necesita de algo, lo que sea, ayúdalo, ¿sí? Y eso te va a ayudar a enderezar tu camino, porque el egoísmo no te va a permitir que endereces el camino. Tienes que dejar ese ego, tienes que dejar ese egoísmo, ese de que yo primero, luego yo y nada más yo. No, hacer un lado eso y ayudar a la gente. No des a la gente lo que te sobre, no, da a la gente lo que también tú tienes, dáselo, ayuda a la gente, ¿sí? Y aquí lo dice bien marcado Juan el Bautista, que era el mensaje que estaba dando a la gente que se le acercaba, ¿sí? Y también le preguntaban a Juan, en capítulo 1 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, le preguntan: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad y dijo: yo no soy el Mesías. Hermanos, él no es el Mesías. Él era el mensajero de Dios, el profeta del Altísimo. Y lo dijo el arcángel Gabriel: él es Juan y él va a ser el profeta del Altísimo. No era el Mesías. Él estaba preparando el camino para nuestro Señor. Fíjense qué gran misión tenía él: preparar el camino, decirle a la gente: enderecen su camino,
porque ya el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, versículo 3 dice, es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Hermano, desde cientos de años hacia atrás, ¿sí?, ya se hablaba de este personaje, de Juan. ¿Sí? Estamos hablando del profeta Isaías, ya lo mencionaba, que venía alguien que gritaba en el desierto, enderecen sus caminos. Esto es, se cumplió con Juan, la profecía ¿de quién? De Isaías. Entonces, esto viene siendo un plan de salvación. Desde entonces Dios fue haciendo y elaborando y llevando a cabo ese plan de salvación que se culmina ¿con quién? Con Jesucristo nuestro Señor. Pero vamos a ver cómo vivía Juan. Juan era algo muy especial, muy especial. Él era diferente y lo vas a escuchar aquí en Mateo 3, versículo 4. Dice, además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Sí? Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región de Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿qué es lo que hacía él? Él se vestía, ¿sí?, dice aquí, con un manto de pelo de camello. Él no era como tal vez nosotros, que a veces queremos la mejor marca, el mejor calzado, el mejor perfume, los mejores lentes, el mejor peinado, ¿sí?, las mejores vacaciones. A veces algunos quieren, que llevan tiempo predicando, dicen, no, yo voy, pero en el mejor hotel, la mejor comida. Se olvidan de la esencia que es la humildad. Un corazón dispuesto y humilde es lo que le gusta a Dios, y ahí se manifiesta el reino de los cielos. No necesitas lo que traes puesto para eso, y Juan entendió, no necesitaba cosas, agradar y muchas cosas, ir a comer a los mejores lugares allá en Judá, Jerusalén. No, él comía, ahí lo dice, langostas y miel silvestre, y se mantenía, Dios lo mantenía. Entonces es una gran lección, hermano. Si tú estás quieres agradarle a Dios, deja por favor de buscar lo mejor, o sea, las cosas caras. Está bien que tengas que comprar en el mercado fruta, verduras, carne, eso está bien, y para eso trabajamos y está bien. Pero eso de comprarte un celular de 15,000 pesos, perfume de 8,000 pesos y esas cosas, cada quien, si te quieres dar ese gusto, adelante. Pero aquí estamos hablando de lo que le agrada a Dios. A Dios no le agrada eso. Te voy a decir por qué. Porque con ese dinero puedes ayudar a otra gente. Porque cuando te dicen, hermano, ¿sabes qué? Una cooperacha para comprarle al hermano una despensa cada 15 días. ¿Qué decimos? No puedo. Ah, pero sí te puedes comprar uno de 15,000 pesos. Entonces, no hay un equilibrio. No hay. ¿Sí? Entonces, aquí Juan el Bautista nos daba un ejemplo claro. La humildad le agrada a Dios, le agrada. Y la humildad también va consigo pensar en el prójimo. ¿Sí? Tú ya tienes en tu casa ya alimentación, todo eso, pero a lo mejor el que pasa por tu casa, un viejito, una familia que ves que son numerosos y son pepenadores, pues oye, tienes que ayudarlos. Es que es tu deber, hermano, es tu deber. En serio, tienes que mentalizarte, es tu deber. Si Dios te lo pone ahí, es que porque Dios quiere que tú actúes, que te actives y ayudes a esa persona. No voltees a ver atrás para ver quién le va a ayudar. Tú ayuda y verás que entonces el reino de Dios se va a manifestar en ti en grande, hermano. Entonces es una gran enseñanza. Y aquí consultaban a Juan porque querían confesar sus pecados. Porque Juan les decía, enderecen sus caminos, sí, y una forma de enderezar nuestro camino es confesar nuestro pecado. Hermano, confiesa tu pecado ante Dios, confiésalo,
No te quedes callado, confiesa eso que tienes en tu corazón, eso que siempre estás haciendo, confiésalo. Y si no lo puedes dejar, dile: Señor, ayúdame, no puedo dejar este pecado, pero lo confieso. Y la gracia de Dios vendrá hacia ti y te levantará, porque tú y yo somos sus hijos y Él nos levanta. Si un hijo tuyo tiene un problema y no lo puede dejar, ¿a poco no lo ayudarías? Claro que sí, hasta harías cosas increíbles por ayudarlo. Así nos hace Dios, nos ayuda, hermano, nos ayuda en todo momento. Entonces, y Él bautizaba con agua, pero ¿qué tipo de bautizo? No era el del Espíritu Santo, pero él bautizaba, el bautizo de Juan era el sello a la conversión. Conversión, ¿qué significa? Soy malo, soy impuro, ahora voy a ser bueno, voy a ser puro. Yo no creía en Dios, no creía en otra cosa. La conversión es creer, enamorarse, ¿sí? Creer en un solo Dios, seguirlo adelante. La conversión es: soy pecador, me gusta la carne, me gusta las delicias de la carne, me gusta el alcohol, la droga, todo. La conversión es dejar todo eso y seguir por el buen camino. Cuesta, claro que sí. La conversión es para soldados, es para gente decidida a hacer un cambio en su vida, a agradarle a Dios y dejar de hacer las cosas que están dañando, no nomás a ti, a tu gente, a tus seres queridos, los dañas y aparte la desagradas a Dios. Entonces, la conversión, ¿verdad? Vamos a ver ahora también, acuérdate, hermano, que estamos hablando en el tema de enderecen sus caminos. Eso lo marcaba Juan el Bautista: enderecen sus caminos. Cuando ves a alguien que Dios te pone en tu vida y ves que está pecando, dile al hermano, Dios te ama, endereza tu camino. Tú tienes que ser como Juan y yo también como Juan. Mateo 3, versículo 7 dice: Juan vio que un grupo de fariseos y de seduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión. Y ese hermano le estaba diciendo a esos hipócritas, a esos que según hacían el bien, pero se clavaban el dinero, aquellos que decían que amaban al prójimo, pero lo esclavizaban. Ahí Juan les dice: raza de víboras. Dice: muestren los frutos de una sincera conversión. Y los frutos del Espíritu Santo, hermano, lo sabemos. En Colosenses nos dice que el fruto es la paz, la alegría, la bondad, ¿sí? El gozo. Son muchos frutos que tenemos que dar. Y en el versículo 10, fíjate lo que dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Eso es lo que dice Juan, y más adelante lo dice Cristo. Lo dice así: árbol que no dé fruto será arrancado. Ahorita el hacha, ¿qué significa? Que nosotros somos árboles, y en esta vida, aquel que no dé fruto tiene un hacha a un lado ya. Tiene ahí un hacha esperando a ser utilizada por el Señor para cortarlo y tirar ese árbol ¿a dónde? Al fuego. Tienes que dar fruto, hermano, y es parte de enderezar nuestro camino, ¿sí? Como te digo, quitarnos del egoísmo, de la vanidad, del rencor hacia los demás. A veces estamos hasta en el trabajo, estamos en los vecinos y en la familia, y no nos contentamos con la gente. Eso no es enderezar el camino, eso no le agrada a Dios. Si tú tienes algo en contra de un hermano, ¿sí? Ora por él, hermano, porque entonces si no haces algo, entonces tú vas a merecer un juicio, y lo dicen las Escrituras: si tú odias a tu hermano, te mereces juicio, y aguas, porque no va a ser un juicio aquí en la corte del mundo, va a ser en la corte celestial. Ok, ahora vamos a ver el bautizo, cómo bautizaba Juan el Bautista, y lo vamos a ver ahora en Mateo 3, versículo 11, del 11 y 12. Dice Juan:
Y lo dice, como te lo dije en Juan 1:19, dice Juan, yo no soy el Mesías, así dice, yo no soy el Mesías. Dice aquí Juan 3, versículo 11, yo los bautizo en el agua y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias, dice esta versión. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y fíjate lo que dice. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Igual, es parecido al hacha. Aquí vendrá nuestro Señor Jesucristo, dice Juan el Bautista, dice, con una pala, ¿sí? Y va a separar el trigo de la paja. Pero aquí algo muy importante. Juan declara, yo bautizo con agua. Con agua sencilla, y el mensaje es ¿a qué? A la conversión. Te lo vuelvo a decir, a la conversión lo hacía Juan el Bautista. Por eso es muy importante que sigamos este gran ejemplo a la conversión. Te vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, deja de estar haciendo lo que no le agrada a Dios. Conviértete. Si tu agua, o sea, tu agua está sucia, límpiala, ¿sí? Deja de agitarte, deja de hacer las cosas malas y busca la conversión. Y Jesús, cuando vino aquí, bautizó con el Espíritu Santo, y tanto reconocía Juan el Bautista que dice, yo no soy digno ni de, en pocas palabras, ni de tocar las sandalias del Señor, porque Él es más que yo. Así era como lo decía Juan el Bautista. Ahora vamos a ver, hermano, más adelantito, Mateo 3, versículo del 13 al 17. Esto se pone bueno, hermano, si tú vas viendo poco a poquito en tu Biblia, las citas bíblicas que te estoy diciendo, vas a ir armando todo lo que te estoy diciendo, ese rompecabezas, lo vas a armar y te va a caer bien el 20. Así, de esa manera, inténtalo. Hay que leer siempre las citas bíblicas que se te dicen en todas las predicaciones. Vamos a ver Juan 3, versículo 3 en adelante. Dice, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan. Ahí ya venía al encuentro de Jesús con Juan el Bautista. Y para que éste lo bautizara, Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Y lo dijo Juan porque ya había reconocido que el que venía era el Mesías. Y entonces él, agachado, dice, Señor, tú bautízame. Y Jesús le dice, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacer. Entonces Juan aceptó, lo bautizó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, hermanos, se abrieron los cielos. Imagínate que en ese momento la gente ahí empezó a ver ángeles, empezó a ver la gloria de Dios. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. El Espíritu Santo viene en forma de paloma, por eso de alguna manera así lo identifican con una paloma. El día de Pentecostés ponen una paloma por esta situación que le estoy diciendo. Dice, al mismo tiempo, fíjense lo tremendo que es esta palabra de Dios. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, una voz del cielo. Y si Mateo, que estoy hablando de Mateo, y Juan y Lucas lo dicen, es que varios escucharon esta voz, hermano, escucharon esta voz cuando Jesús fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, se escuchó esta voz que decía, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco, en él pongo todas mis complacencias, o sea, en él confío. Esa voz era de Dios Padre, del mismo Dios Padre Creador, ¿sí? Indicando, este es mi Hijo, en quien yo confío, en quien yo creo, este es mi Hijo. Imagínate
si nosotros hubiéramos estado en ese momento y escuchar esa voz, qué maravilla, ¿verdad? Sería. Qué maravilla hubiera sido escuchar la voz de Jesús, de Dios Padre. Pero sabes, hablando de eso, nosotros escuchamos la voz de Dios. Cuando Dios nos dice, sigue a mi hijo, cuando Dios te dice en tu corazón, perdona al hermano, cuando Dios te dice, hijo, deja de pecar y endereza el camino, ahí está la voz de Dios, del mismo Padre que te está diciendo, que te está hablando a ti en forma personal. Pero a veces nos hacemos los sordos y no queremos escucharlo. Aguas con eso. Entonces, maravillosa esta palabra. Vamos ahora a ver Juan 3, versículo 26. Digo muchas citas bíblicas porque muchas citas se habla de Juan el Bautista. Dice, fueron donde Juan y le dijeron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. O sea, los discípulos de Juan, que estaban siempre con Juan y que Juan de alguna manera los instruía, los enseñaba, también les habló de Cristo, de Jesucristo, y esos discípulos de Juan vieron que mucha gente ya se iba con Cristo, con Jesús, iban dejando a Juan, y aquí Juan les contesta. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hermano, esa es la humildad de Juan al aceptar que en un momento él estaba creciendo porque era el profeta del Altísimo. ¿Y qué pasó cuando vino Jesús? Empezó a disminuir él. ¿Para qué? Para que creciera ¿quién? Jesús. Y ese es un ejemplo para ti y para mí, hermano, porque Jesús debe de crecer en nosotros y nosotros debemos de disminuir. ¿Y cómo vamos a disminuir? Dejando de pecar. Deja de estar haciendo esas cosas y vas a ir disminuyendo, aceptando la voluntad de Dios, aceptando querer ser un buen soldado de Dios, aquel que ayuna, que ora, que se preocupa por los demás, aquel que lleva una vida llena de oración, aquel entonces empieza a disminuir. ¿Qué empieza a disminuir? Nuestro deseo de carne, la avaricia, el orgullo, la vanidad empieza a disminuir. ¿Quién empieza a crecer? Cristo empieza a crecer en nuestras vidas y empieza a gobernar nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestros pasos. Empieza a gobernar Jesús y eso es algo grandísimo. Entonces es bueno decirle, Señor, ven a mi vida, que yo disminuya y que tú crezcas en mí. Wow, ese es algo grandioso y eso fue dicho por Juan, aceptando que Cristo tenía que crecer y que él tenía que disminuir. Tanto disminuyó Juan el Bautista que Herodes lo mandó a matar, le cortó la cabeza, ¿sí? Entonces lo disminuyó, se acabó Juan, ya no más se habló de él, él dejó un camino y continuó el verdadero camino que es Jesús, que es el camino, verdad y vida. Juan quedó ahí, murió y se acabó. Jesucristo más adelante murió y resucitó, la gran diferencia. Y por último, hermanos, podemos ver en Mateo 4:17 el mensaje que Jesús retoma de lo que había dicho Juan. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. O sea, ya estaba aquí. Es el mensaje que da Jesucristo, lo retoma del mensaje que le habían dicho a Juan el Bautista, que era el mensaje que tenía que decir, lo retoma a Jesús, lo hace suyo y empieza por todos lados a decirle a la gente, renuncien a su mal camino, renunciar al pecado. Hermano, aquí hay una gran enseñanza de este personaje, de ese profeta del Altísimo, que tenemos de alguna manera imitarlo, ver su sencillez, su humildad y defender el Evangelio, defender a Jesús, defender su fe. Y eso fue lo que hizo. Juan el Bautista se enfrentó con mucha gente mala y
y él seguía adelante porque sabía que el Altísimo estaba con él. Jesús viene con nosotros, Jesús muere en la cruz, resucita, ¿sí? Y nos da esa gran enseñanza de que hay una resurrección de los muertos y que Dios Padre nos espera en el cielo a todos, hermano, pero necesitamos enderezar nuestro camino. Endereza tu camino, hermano. Es lo que tienes que hacer. Cuando ya lo tienes que hacer, no hay mañana, ya el pasado, lo que hayas hecho, confiesa tu pecado, sigue adelante y enderézalo. Nadie lo va a hacer por ti. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Hay muchas personas que te pueden ayudar, que están en el camino de Dios, que te pueden ayudar. Yo te puedo ayudar si dejas un mensaje aquí. El chiste es dejar de hacer lo que no es bueno y enderezar nuestro camino. Hermano, es la oportunidad que tú tienes de enderezarlo, de confesar tu pecado, de estar a cuentas con Dios, de estar en paz con Dios. Hermano, ¿a poco no te cansas de la frialdad que a veces le tienes a Dios? De esa apatía, de no saber nada de Dios y mejor estar en el mundo, y cuando vienen las adversidades, ahí es cuando te acalambras y dices, wow, ¿ahora qué hago? Ahí está Dios. O sea, eso no está bien, hermano. Tenemos que ver a nuestro Dios como nuestro papá, como nuestro Padre Dios que está ahí, y que nuestro Señor Jesús, el Cristo, el buen pastor que está ahí, que somos parte de Él, ¿sí? Y que porque somos parte de Él tenemos el derecho y la obligación de llevar una vida en oración, ¿sí? En comunión con Él. Hermano, pues endereza tu camino, no esperes mañana, ya empieza a hacer un plan para enderezar tu camino, empezar a hacer un análisis de conciencia, cómo andas, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Un análisis de conciencia y endereza tu camino, porque tal vez para mañana ya es demasiado tarde. Hemos hablado del juicio, hemos hablado de vendrán tiempos que, y como lo dice aquí, la palabra que escuchamos, el hacha ya está a un lado del árbol, ¿sí? Y Jesús vendrá para separar el trigo de la paja, ¿sí? Entonces hay que estar atentos, hermanos. Bueno, pues espero que haya quedado claro el mensaje. Te pido por favor que te suscribas a mi canal Cristo Vive por Siempre. Púchale a la campanita para que te lleguen todos los videos. Y sigue, hermano, sigue orando. Tú lo puedes hacer. Es fácil. Busca un lugar ahí en tu casa y ora. Ponte en paz con Dios. Llora, cántale. Abraza al Señor. Él se deja abrazar. Hermano, Dios te ama. Yo también. Nos vemos por aquí el próximo video con otro tema más que espero que te ayude para tu vida diaria. Hermano, sí, pórtese bien. Nos estamos viendo por aquí. Hasta luego.